La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la palabra de Dios. Y qué bueno es para nosotros podernos reunir para siempre meditar en el poder de la palabra de Dios. Yo quiero recordarle a cada uno de ustedes, mis amados amigos que nos siguen y hermanos, que estamos en un tiempo muy especial de Dios para crecer, avanzar, de modo que podamos vernos nutridos de esta relación personal y permanente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy invitándoles a enviarnos nuestras peticiones de oración, motivos por los cuales nosotros podamos orar con usted, orar por usted, confiando en el Señor, de que Él tiene absolutamente cuidado de cada uno de nosotros. Recordándoles que en este su programa, El Manual de Vida, estamos seguros de que la palabra de Dios tiene poder para traer a nuestra vida siempre la bendición de su presencia operando en nuestra vida de una forma extraordinaria. Yo estoy invitándole para que se quede conmigo este tiempo y podamos compartir acerca de palabras de reino, palabras de poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta declaración que nosotros leemos de nuestro Señor Jesucristo nos invita a escudriñar. La palabra escudriñar significa escarbar, es inquirir, es investigar. Significa no quedarnos nada más con lo que podríamos leer de una manera, digamos, rápida, nada más de una lectura común, sino que nos invita a ir más allá, a hurgar dentro de las páginas de la Escritura para que podamos caminar siempre en el poder de Dios y en el poder de su palabra. Y entonces nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de Cristo. Por lo cual, dos palabras importantes que están emergiendo en este versículo 39 de Juan 5, que dice que a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida. Es la vida eterna que recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también es el testimonio de poder de Dios fluyendo, operando de una manera maravillosa, extraordinaria, para el bien de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo cual estamos hoy en ese deseo de que podamos escudriñar las Escrituras para que podamos nosotros aprender de esta maravillosa palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis capítulo 1 vamos a revisar 5 declaraciones de poder que encontramos en la palabra de Dios. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera declaración que vamos a leer aquí dice: el Espíritu se movía. Así que la primera declaración que quiero que te tome en cuenta y que pueda apuntar hoy es la palabra movimiento. La palabra movimiento. Necesitamos aprender de esta palabra, que todo lo que es de Dios está en movimiento. Todo lo que Dios crea, Dios lo crea para que se mantenga en movimiento.
todo lo que Dios hace requiere de nosotros una constante movilización. Luego leemos aquí la palabra de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? Pues la Biblia no nos dice cuándo fue ese principio, pero en ese pasado sin fecha Dios creó. La Biblia escrita en el Antiguo Testamento en hebreo nos muestra que la palabra creó, que aparece en Génesis 1:1, es la declaración de la expresión hebrea bara, que significa crear sin materia existente. Quiere decir que cuando Dios declaró la creación de los cielos y la tierra, de la palabra que salió de su boca, las cosas comenzaron a tener forma hasta que finalmente se constituyeron en lo que sabemos y conocemos hasta el día de hoy. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego entre Génesis 1:1, la creación de los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, parece que hay algo no se nos ha dicho, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada. Algo sucedió entre estos dos momentos, una historia que la Biblia no nos cuenta, porque desde el punto de vista, digamos, escritural, no es estrictamente necesario. Algunos escritores y analistas de la Biblia en su dimensión, en su conjunto, asumen que aquí entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pudo haber ocurrido un cataclismo producido por la caída de Luzbel, el querubín que más tarde llegó a convertirse en el diablo o el acusador o el adversario de Dios y de todo lo de Dios, incluyendo a los creyentes. Y puede ser que sea así. Lo cierto es que en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada, llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre las aguas. Por lo tanto, aquí encontramos una declaración que tenemos que siempre tomar en cuenta: la palabra movimiento. Mi amado hermano y mi amigo, todo lo que Dios crea requiere de nosotros una acción, una movilización. Si nos vamos a Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, someted la tierra, señoreadla. Y estas declaraciones que están dichas en la palabra de Dios requieren una movilización. Sí, cuando hablamos de la palabra de Dios que dice que fructifique, que multiplique, que llene, que someta, que señore, todo eso es algo que tiene que estar en movimiento. No puede ser algo pasivo y tener resultados significativos sobre algo que no estamos haciendo nada. Y quiero dejarle una reflexión a cada uno de ustedes que me escuchan. ¿Cuáles son las metas que usted tiene para este año o para esta siguiente quinquenio o los siguientes 10 años, la próxima década? ¿Cuáles son las metas que usted tiene? A lo mejor usted que me escucha dice, yo he pensado que voy a hacer tal cosa. Terminar una carrera profesional, sacar el bachillerato, terminar una carrera profesional, emprender un negocio. ¿Quién sabe? Lo cierto es que si usted dice, yo tengo para estos 5 años o para estos 10 años, voy a hacer tal cosa. Y entonces lo que sigue después de haber declarado ese movimiento, lo que sigue después de ese razonamiento, lo que sigue es una movilización. Yo tengo que moverme hacia una dirección, porque cuando usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que todo lo de Dios está en movimiento. Cuando algo que es de Dios deja de moverse, es porque se está muriendo o está muerto ya. Y usted puede leer historias de la iglesia cristiana o la historia de personas en una parte del mundo. Usted puede perfectamente llegar a la conclusión misma de que muchas cosas que se movieron fueron muy productivas, pero llegó un momento en que las cosas se dejaron de mover, y cuando se dejaron de mover, dejaron de ser productivas, se fosilizaron y se murieron posteriormente. Entonces para nosotros es el mismo principio.
El primer principio de poder es la palabra moverse, ponerse en movimiento. Si usted me dice, yo quiero lograr este proyecto en mi vida, o quiero terminar esta preparación académica en mi vida, o quiero hacer este plan de vida para mis próximos 10 o 15 o 20 años, pero no se pone en movimiento, lo que tiene es una buena intención. Y muchas personas que ya han partido de este mundo tenían muy buenas intenciones. Tuvieron la idea de que iban a hacer algo o que ellos podrían hacer algo, pero en la realidad, aunque tuvieron la idea de que ellos podrían hacer algo, en la práctica tampoco lo hicieron. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros tengamos en mente que si es para servir al Señor, uno no puede servir al Señor de manera pasiva, tiene que ponerse en movimiento. Uno no puede servir a la familia de manera pasiva, tiene que ponerse en movimiento. Uno no puede tener la idea de que va a construir algo, a crear algo, a hacer algo, sin ponerse en movimiento. Dice en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía. No estaba estático, no estaba pasivo, se movía sobre todas aquellas situaciones que estaban pasando en aquel mundo de cataclismo que encontramos en el versículo 2, aquel mundo de caos que llegó a ser caótico por alguna razón que nosotros no leemos en la Biblia abiertamente. Pero el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, a partir de esa declaración, tenemos primer principio para usted: póngase en movimiento. La segunda palabra que quiero dejar en su corazón está en el versículo 3, dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Aquí la segunda palabra que le voy a dar es la palabra voz. La voz de Dios, una declaración. Entonces, cuando leemos aquí acerca de dijo Dios, vamos a leer en el capítulo 1:3, dice dijo Dios. En el 1:6 vuelve a decir, luego dijo Dios. En el versículo 8 dice, y llamó Dios. En el versículo 9 dice, dijo también Dios. Versículo 10, y llamó Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Luego dijo Dios, versículo 24. Y finalmente en el versículo 26, dijo Dios. 10 veces se utiliza en el capítulo 1 de Génesis la declaración que Dios declaró algo con su boca. Y fue a través de la voz de Dios, de la palabra que salió de la boca de Dios, que el orden comenzó a suceder, porque la creación sucedió en Génesis 1:1. Pero en Génesis 1:2 y hasta el final del capítulo 1, versículo 31, Dios no está creando nada, porque ya todo está creado, solo que llegó a estar en desorden por alguna razón. Entonces, con la palabra, Dios comenzó a traer orden. Y esto nos habla a nosotros acerca de la importancia de hablar. Mis amados, Dios nos dotó a nosotros de una capacidad para hablar, para conversar, para decir las cosas. Entonces, es importante para nosotros saber que la voz de Dios es importante para nosotros y que Dios declaró esa voz a través de la palabra que está escrita. La palabra, la Biblia, el manual de vida se escribió como la voz de Dios, porque Dios habló y los hombres que escribieron, ellos escribieron lo que Dios les estaba diciendo por medio del Espíritu Santo. La voz de Dios en su palabra es una palabra poderosa porque es una palabra eterna, porque la voz de Dios es Dios hablando desde la eternidad. La Biblia es la voz de Dios hablando desde la eternidad, por lo cual la Biblia es una palabra que no cambia. Las historias pueden parecer muy antiguas, incluso algunas personas, líderes mundiales han pensado en que quieren reescribir la Biblia para actualizarla a los tiempos que estamos viviendo. Pero mis amados, la Biblia no necesita una reinscripción, porque la Biblia es una palabra eterna. El hecho de que tenga un contexto histórico no le quita su esencia eterna, su poder maravilloso para hacer
una diferencia en la vida de todos nosotros. Entonces, escuche bien, Dios habla y nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz. Pero en el mundo en el que nosotros vivimos, podemos escuchar tres diferentes orientaciones de la voz. Una, la voz de Dios. Número dos, la voz humana. Y número tres, la voz de un espíritu inmundo, en el sentido de la voz de quien habla a través de personas. Y con frecuencia nosotros tenemos que aprender a discernir a quién estamos escuchando, porque es importante saber escuchar a Dios y escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y luego vamos a regresar para continuar con nuestro tema. En la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más
Hola, hola, bienvenidos una vez más. Qué alegría encontrarnos en este tiempo de reflexión, en esta poderosa palabra. Estamos hablando de palabras poderosas. La primera que mencionamos en el primer tracto es acerca de movimiento. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La segunda palabra, estamos hablando voz. Dijo Dios. Solo en el capítulo 1 de Génesis 10 veces dice, dijo Dios. La pregunta que surge para nosotros en este momento es, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué voz escuchamos? Cuando la Biblia nos dice que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque las personas teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y esta expresión tiene un poder inmenso para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos van a apostatar de la fe escuchando la voz, escuchando algo o a alguien, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta declaración sigue teniendo impacto en nuestra vida porque sigue diciéndonos cosas importantes que tenemos que escuchar de Dios en un tiempo difícil como el que podríamos experimentar en alguna época de nuestra vida, y hoy necesitamos nosotros caminar. Dice en 2 Timoteo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las cosas fantasiosas, a las fábulas. Ahora tenemos una segunda palabra que estamos reflexionando, es la palabra voz. Dijo Dios 10 veces, pero cuando leemos la palabra de Dios, el manual de vida, dice Dios a través de toda la Biblia. Dios está hablándonos, mis amados amigos y hermanos, a través de la Biblia Dios nos habla. Pero también nos habla a través de buenos hombres y mujeres de Dios que tienen una palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros, y que tenemos que tener la disposición para escuchar el consejo de Dios para nuestra vida. Porque dice la Biblia, estamos en 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente, voz dice claramente, que en los posteros tiempos algunos van a apostatar, o sea, a rechazar la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero en el capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, a una mentalidad sensual, a una mentalidad desviada de Dios y de propósito de Dios. Se amontonarán maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y por eso hoy estamos hablando acerca de cuál voz estamos escuchando. Porque si usted de pronto se detiene a escuchar cualquier voz, cualquier persona que puede hablar, esas personas podrían sacarlo a usted del camino correcto y llevarlo por un camino de error, llevarlo por un camino de degradación. Y estos son aspectos importantes de nuestra vida. La tercera palabra que vamos a ver, le vamos a llamar revelación. La primera palabra es movimiento, la vimos en el primer tracto. La segunda palabra es voz. ¿Cuál voz estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Mi amado hermano y mi amigo, ¿a quién estamos? Resolver cuál voz estamos escuchando va a determinar todo en nuestra vida. Y por lo tanto tenemos siempre que cuidar ese principio de saber escuchar la voz de Dios. Mi amigo que me escucha, no toda voz viene de parte de Dios. Muchas voces son humanas. Probablemente está bien intencionadas, pero humanas. Y otras voces vienen del mundo de las tinieblas, que tienen una intención
destructiva, tóxica, dañina, para llevarlo por un camino de error y de destrucción física, financiera, emocional y hasta eterna desde el punto de vista de la condenación propiamente dicho. Por lo tanto, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. La tercera palabra que vamos a leer es la palabra revelación. Revelación. Estamos aquí en Génesis capítulo 1, en el versículo 3, que nos dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando leemos en Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que cuando leemos acerca de la luz, primero hablamos de un acto natural, pero luego tiene un simbolismo en la persona de Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero esa luz también puede ser entendida como revelación. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, en el versículo 17 dice, vamos a leer desde el versículo 15 que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Escuche como dice la Biblia, cuando dice que el apóstol Pablo estaba orando y dijo, no ceso de orar por ustedes, y termina diciendo, para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, para que tengan espíritu de revelación y de conocimiento en el Señor, y alumbre los ojos del entendimiento, para que comprobemos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora tenemos una tercera palabra, que es la palabra revelación, que tiene que ver precisamente con la iluminación, con la sabiduría, con la inteligencia, para poder vivir una vida en el Señor. Estamos hoy hablando acerca de la importancia de palabras que hacen una diferencia en nuestra vida y en nuestro comportamiento en el Señor. Estamos hablando acerca de una declaración. Dice que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero luego en Juan 1:4 dice, hablando de Jesucristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si unimos Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Y luego vamos a Juan 1:4 y dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hablando acerca de Cristo como la vida. Entonces nos damos cuenta de que precisamente lo que Dios nos está hablando no es de una luz natural, la luz del sol o algo así, sino que la luz de la que nos está hablando es de la revelación. Nos está hablando de la importancia de entender una verdad. Entonces dos palabras entran en función para efectos nuestros: la palabra iluminación y la palabra revelación. La palabra iluminación tiene que ver con entender algo, pero la palabra revelación tiene que ver con interiorizar algo. Cuando yo tengo iluminación, yo entiendo, pero cuando yo tengo revelación, mi vida se transforma, mi vida cambia. Y posiblemente usted, mi amigo o mi hermano que me sigue a través de esta reflexión de la palabra, conoce a personas en su vida que a lo mejor tienen mucho entendimiento de los planes de Dios e incluso de la Biblia, pero con comportamientos, digamos, dudosos, con formas y carácter sin ninguna transformación en sus vidas. Y eso nos hace ver la importancia de vivir una experiencia espiritual para que nuestra vida, mediante la revelación, sea transformada de una manera extraordinaria. La cuarta palabra que leemos aquí es la palabra orden, que se encuentra en el versículo de Génesis 1:4, que dice así la Biblia, dice así la palabra: y vio Dios que la luz era buena, y separó
Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Observe como dice el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separar una cosa de la otra significa, para efectos nuestros, poner orden. Separar es ordenar. Quitar todo lo que está añejo, desactualizado, lo que nos produce un peso, es necesario para poder avanzar de una manera extraordinaria. Tenemos nosotros un llamamiento que el Señor nos hace a nosotros, y ese llamamiento que Dios nos hace es a que caminemos en orden. Mis amados amigos que me escuchan y hermanos que me escuchan a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero recordar, Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que multiplica lo que bendice. Si Dios es un Dios de bendición y todo lo que Dios bendice lo multiplica, Dios no puede bendecir, y en ese sentido significa traer multiplicación a su vida, si primeramente usted no ordena. Ordene sus finanzas para que el Señor pueda bendecirlas, y bendecirlas va a significar multiplicarlas. Ordene su hogar para que Dios pueda bendecir su relación familiar, que si su relación familiar es una relación en desorden, en caos, si las cosas en su entorno son cosas que están en caos, en desorden, en suciedad, y no hay orden, Dios no puede bendecir, porque si Dios bendice un caos, multiplicaría el caos. Si Dios bendice un desorden, multiplicaría el desorden. Si Dios bendice un mal manejo financiero, entonces nos induciría a que sigamos manejando más las finanzas, debido a que al tener multiplicación en el desorden financiero, asumiría como válido que Dios está de acuerdo con su desorden. Pero no es así. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Llegó a estar así por alguna razón. Y Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir para traer orden. Y cuando Dios trajo orden al mundo, entonces pudo bendecirlo. Primero lo ordenó y luego lo bendijo. Y quiero utilizar esa frase para hablar de nosotros, los que me escuchen a través de este su programa. Póngale orden a su vida y usted va a ver la bendición de Dios. Póngale orden a sus finanzas y usted va a ver la bendición de Dios. Póngale orden a sus relaciones familiares, su relación con su pareja, con su cónyuge, con sus hijos, y usted va a ver la bendición de Dios. Pero si usted no ordena su casa, Dios no se la puede bendecir. Si usted no ordena sus finanzas, no puede prosperar. En la generación en la que estamos viviendo, muchas personas se meten en deudas inmanejables. No estamos diciendo que una deuda con propósito no tenga propósito, claro que sí, siempre y cuando podamos administrar y sabiamente dirigir los asuntos relacionados precisamente con el manejo del dinero. Pero cuando hablamos acerca de palabras, orden es una palabra importante. Ponga orden para que Dios traiga bendición a cada cosa en la vida, donde quiera que usted se mueva, cualquiera que sea el ambiente donde usted está. La palabra orden no puede faltar, porque la palabra orden le da espacio al Espíritu Santo de intervenir en nuestra vida de una manera extraordinaria y traer bendición a nuestra vida. Y la última palabra que quiero dejarle le voy a llamar atmósfera, expansión. En el versículo 6 de Génesis 1 dice así la palabra de Dios: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas. Ahora, la última palabra que vamos a ver, la número 5, es la palabra expansión. Para que haya expansión, tiene que haber un cambio de ambiente. Para que haya expansión, tiene que haber un cambio de atmósfera, para que entonces las cosas se puedan expandir de una manera adecuada. Mis amados amigos, necesitamos un cambio de ambientes. Cuando usted está en un ambiente tóxico, con personas que son quejumbrosas, negativas, fatalistas, usted no puede salir de un ambiente fatalismo si no hay un cambio de ambiente, un cambio de atmósfera. Los ambientes enfermizos no son buenos para nadie, nos contagian
Aunque usted no esté enfermo, se siente malhumorado, se siente afectado, se siente impactado por el ambiente en un ambiente donde hay pleitos, donde hay quejas, donde hay murmuración, donde hay miseria, donde hay frustración, donde hay dolor, donde no se puede proyectar por encima de todo eso para caminar en fe, las personas no disfrutan. Y cuando no disfrutan, el ambiente es tóxico, el ambiente es enfermo, el ambiente está contaminado. Por lo tanto, se necesita un cambio de ambiente, un cambio de atmósfera para que venga una expansión, para que venga un crecimiento, un ensanchamiento. Y hoy yo quiero dejarle a usted estas 5 palabras que son palabras poderosas del reino de Dios. La primera es movimiento. Todo lo de Dios se pone en movimiento, o está en movimiento, o continúa en movimiento. La segunda palabra es voz. Dijo Dios. Dijo Dios. 10 veces en el capítulo 1 de Génesis, lo cual significa que hablar y escuchar la voz de Dios es sumamente importante. La tercera palabra es revelación. En el versículo 3 dice, sea la luz, y en Juan 1:4 dice, y la luz era Cristo, y Él era la luz de los hombres. La cuarta palabra es revelación, que es entendimiento acerca de una verdad espiritual. La cuarta palabra es orden, que significa la necesidad de ordenar las cosas en nuestra vida para que éstas puedan funcionar. Y la última palabra es expansión, que viene como consecuencia de un cambio de ambiente, de un cambio de atmósfera. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, yo quiero invitarle a usted para que usted camine en el poder de esta palabra que escuchamos hoy. Quiero invitarle a crecer y avanzar en él de una manera extraordinaria. Te bendigo, mi amado, y oro que el Padre Eterno te dé una palabra de poder a través de esta palabra que escuchamos. ¿Le parece si oramos? Dios y Padre Eterno, te damos las gracias por las cosas buenas que nos das, porque sabemos que en tu nombre somos llamados a vivir conforme el diseño por el cual tú nos has llamado y constituido. Y hoy te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, y te pedimos que nos dé la capacidad de vivir en el poder de esta palabra hermosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, le espero en nuestra próxima entrega y deseamos que el Padre Eterno le dé a usted una hermosa vida en Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.